Hola, en este video les voy a enseñar cómo aprender a programar en Lingo y vamos a iniciar con un problema muy sencillo. Bien, Lingo es un software que se utiliza para optimización, tiene su propio lenguaje de programación y lo podemos utilizar para resolver en general problemas de programación lineal, programación entera, programación cuadrática. Es muy utilizado en la academia ya que es muy sencillo de entender y los alumnos lo pueden utilizar sin necesidad de tener que comprar el producto. Desafortunadamente tiene un límite esta licencia, que es una licencia demo en cuanto al tamaño de los problemas, por lo que solamente puede ser útil cuando queremos resolver problemas que son pequeños, de tamaño pequeño. Para descargar nos vamos a la página www.lindo.com, nos vamos a la sección de descargas y vamos a utilizar el software que dice Download Lingo. Posteriormente elegimos la versión de nuestra computadora y le damos descargar, para lo cual nos va a pedir llenar un formulario. Una vez llenado el formulario vamos a poder descargarlo. Ya instalado, se instala muy fácilmente, pesa muy poco, nos va a mandar a esta pantalla, donde en este espacio, que si fuera como un bloc de notas o un Word, vamos a escribir nuestro modelo y lo vamos a resolver. Para poder, una vez que tenemos todo nuestro código, lo que vamos a hacer es darle aquí en este dibujito en Solve o en Solver Solve y nos generará una solución, resolverá el problema. Bien, la estructura para poder programar es la siguiente. Primero tenemos que definir nuestros conjuntos, luego nuestros datos y al final el modelo. Y lo vamos a correr, va a compilar y va a resolver la solución. Para ejemplificarlo, vamos a resolver un problema muy sencillo, que es el problema de transporte. Vamos a utilizar este problema de transporte, que consiste en, tenemos tres plantas, cada una tiene una capacidad límite y tenemos 4 ciudades que son nuestras demandantes, a las cuales les tenemos que proveer producto. Cada una tiene cierta demanda que está aquí y hay un costo asociado de transporte de cada planta hacia cada ciudad, porque la distancia es distinta. Entonces tenemos un costo unitario de transporte que lo podemos ver en esta tabla de acá. En esta tabla nos dice el costo unitario de mandar una unidad de cada planta hacia cada ciudad. Por ejemplo, mandar de planta 1 a ciudad 1 nos cuesta $8 y en general lo que queremos es encontrar una solución que minimice el costo total de transporte. Es decir, tenemos que satisfacer esta demanda a través de enviar producto de estas 3 diferentes plantas, tratando de minimizar el costo de transporte, que se obtiene multiplicando el número de unidades que vamos a mandar por el costo asociado. Aquí, por ejemplo, tenemos una solución factible en la cual estamos enviando 0 unidades a través de esta ruta, 10 a través de la ruta 1.2, 25 a través de la ruta 1.3, etc. Entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar este número de unidades por los costos asociados y nos daría el costo total. Esto se puede representar a través de un problema de optimización, como lo podemos ver aquí abajo, en donde tenemos una variable de decisión, que es la variable x, que tiene 2 subíndices. Uno nos indica el origen, es decir, la planta, y otra el destino, que serían las ciudades. Las plantas, como tenemos 3, este primer subíndice va a ir del 1 al 3. Y el segundo subíndice, como son 4 ciudades, va a ir del 1 al 4. Entonces, cada combinación corresponde a una ruta, planta, ciudad. Y la multiplicamos por el costo asociado. Como queremos minimizar esto, lo ponemos en la función objetivo y le vamos a dar minimizar. Posteriormente se define un conjunto de restricciones. Tenemos 2 tipos de restricciones. Una en cuanto a la capacidad, es decir, no podemos rebasar la capacidad de cada una de las plantas, y en ese sentido tenemos para cada una de las plantas una restricción en donde la suma de lo que enviamos de cada una de esas plantas hacia las diferentes ciudades no debe rebasar su capacidad. Por eso en la primera, lo que enviamos hacia las ciudades 1, 2, 3 y 4 no debe rebasar la capacidad, que es 35. Lo mismo lo hacemos para las otras 2 plantas.
En cuanto a las ciudades, tenemos que cubrir, esta es la demanda mínima a cubrir. En realidad le podemos haber puesto aquí igual a o mayor o igual, dado que nos va a dar la misma solución. Aquí lo que llegue de la planta 1, 2 y 3 tiene que ser al menos el número de unidades que requerimos, que es 45. Lo mismo se hace para las otras ciudades. Y finalmente tenemos que declarar que la no negatividad de nuestras variables de decisión, es decir, que en una solución no pueden tomar valores negativos. Entonces, bueno, este es el modelo, digamos que de forma expandida, el modelo general. Normalmente cuando nosotros resolvemos un problema, no lo vamos a escribir así tal cual, de forma extensa, variable por variable, parámetro por parámetro, ya que esto sería muy complicado y más para problemas muchísimo más grandes que ya en la práctica son los que queremos resolver. Lo que se hace es simplificarlo a través de una notación matemática. Los datos los vamos a representar a través de matrices y vectores. Entonces, de este lado derecho tenemos la representación abstracta del problema de forma general. Tenemos una variable de decisión x y j. La función objetivo va a ser la multiplicación de esta matriz que tiene dos dimensiones, y, j, que corresponde a los costos asociados de cada origen hacia cada destino, multiplicado por cada una de las variables de decisión. Lo vamos a poner como doble sumatoria, es decir, se va a sumar sobre todas las i's y sobre todas las j's. Y las restricciones las vamos a dividir en dos bloques: las de capacidad, en donde vamos a sumar sobre el elemento j. Como pueden ver acá en las restricciones, lo que va cambiando en la sumatoria es el elemento j, y lo que se va a repetir, esta restricción la vamos a repetir para cada elemento i, es decir, para cada planta, que en este caso serían 3. Y en este lado derecho tenemos el vector de capacidad, que tendría 3 elementos, y en el lado de abajo tendríamos el vector de demanda, que tendría 4 elementos, y la sumatoria sería sobre todas las plantas, sería del 1 al 3 aquí, y acá arriba sería del 1 al 4. Entonces esta es la manera en la cual lo vamos a representar el problema. Bueno, lo que necesita Lingo para poder resolver el problema es tener la representación matemática del problema, y él va a utilizar esa información internamente para utilizar algún algoritmo de solución, como puede ser el método simplex en este caso, porque es un problema de programación lineal, para resolverlo y arrojarnos una solución. Entonces vamos a utilizar esto para programar y vamos a abrir Lingo. Voy a minimizarlo para tener aquí la información, y lo primero que vamos a necesitar es definir los conjuntos. Denme un segundo. Bueno, para poner comentarios podemos escribir el signo de interrogación de cierre y escribir problema de transporte. Siempre en Lingo, al terminar un renglón de código, lo que tenemos que escribir es punto y coma para identificar que ahí terminó ese renglón. Luego tenemos que definir los conjuntos de datos, es decir, las dimensiones de nuestros datos, parámetros, matrices y vectores. Entonces utilizamos el comando sets, y para identificar dónde terminan de declarar los conjuntos, escribimos en sets. Dentro de estas dos líneas tenemos que definir todos los conjuntos. Vamos a definir primero los orígenes, que serían las plantas. Pueden utilizar cualquier palabra singular sin espacios. Si quieren unir dos palabras pueden usar un guión bajo, por ejemplo, para enlazarlas, pero tiene que ser una sola palabra. Y luego entre slash vamos a decir cuántos elementos integra este conjunto. Podemos utilizar conjuntos numéricos, alfanuméricos, como ustedes quieran. La ventaja de utilizar números es que podemos crear una secuencia sin tener que definir todos los elementos. Ahorita les explico. Bueno, para definir los elementos los separamos por una coma, y con un slash decimos que ahí terminó. Ahí terminamos de definir ese conjunto. Ahora, hay que decir qué parámetros tienen ese número, esa dimensión. En este caso, es decir, cualquier parámetro dentro del problema que tenga 3 elementos.
Aquí el único que tiene 3 elementos es el de la capacidad, ya que tenemos 3 plantas y cada una va a tener su capacidad. Entonces, para definir ese parámetro, ese vector, vamos a poner 2 puntos y le vamos a poner un nombre, el que ustedes quieran, capacidad. Es el único que tiene 3 dimensiones, entonces aquí terminamos ese renglón, le ponemos punto y coma. Ahora vamos a hacer otro para los destinos. Aquí son 4. Cuando nosotros tenemos un conjunto y queremos omitir los elementos intermedios, podemos poner 1 o 2 puntitos, 4. Y en automático va a crear una secuencia del 1 hasta el 4. Aquí, por ejemplo, le pueden poner del 5 al 10, del 5 al 1000, etcétera, y les va a crear todos los elementos que estén intermedios, todos los números enteros. Ahora, ¿qué elementos, qué parámetros tenemos aquí de dimensión 4? Pues la demanda, ¿no? La demanda son 4 datos. Ya. Ahora, necesitamos crear una matriz para poder identificar los costos y la variable decisión que tiene i, j, tiene 2 dimensiones. Entonces, si aquí ya nosotros definimos estos 2 elementos, los podemos utilizar para no tener que crearlos desde cero. Entonces vamos a llamarle a eso, le pueden llamar de cualquier forma. Lo voy a llamar rutas, porque en este caso en el contexto del problema de transporte. Y las rutas, va a ser, se pone entre paréntesis, esto sería en forma matricial el número de renglones que va a tener, que sería origen, y después el número de columnas, que sería destino. Lo que quiere decir es que va a agarrar aquí este conjunto y lo va a poner aquí, es decir, nuestro arreglo va a tener 3 renglones y 4 columnas. Toma la información de los renglones previos. Ahora, ¿qué elementos tienen esta estructura? Pues los costos y la variable de decisión x. Y aquí no necesitamos ponerle x y j, se pone en el modelo y ya terminamos de depurar esto. Ahora lo siguiente es definir los datos. Para definir los datos escribimos data, puede ser con minúsculas o mayúsculas o una combinación de las dos. Aquí no es case sensitive, solamente que se va a poner en azulito y ya, pero no, lo pueden escribir con minúsculas si quieren. Ahora aquí hay que definir los datos, no tiene que ser el orden en el que los declaramos acá, o puede ser en cualquier orden. Por ejemplo, demanda, y le vamos a poner igual a, y vamos a definir todos los datos separados por un espacio. En este caso la demanda es esta que está aquí abajo, 45, 20, 30 y 30. Debe de hacer match con el número de elementos que estamos declarando, que son 4, entonces debe haber 4. Si ponemos uno menos o uno más, nos va a marcar error porque no es congruente con lo que estamos declarando. La capacidad ...35, 50 y 40... que es esta que está aquí, son 3 elementos de acuerdo a lo que definimos. Y por último, los costos. Aquí los podemos poner todos en un orden, nada más que cuál sería el orden. Es ir primero origen el orden de los orígenes, es decir, primero tenemos que poner todos los costos asociados al origen 1, luego el 2 y luego el 3. Porque aquí lo estamos declarando en este orden, entonces el equivalente sería primero poner los elementos del primer renglón, luego los del segundo y luego los del tercero. Los podemos poner en el mismo renglón separados por un espacio. O le podemos dar un enter para que estén alineados y sea más fácil a veces detectar el error en caso de que hayamos capturado mal algún dato. Si ustedes tienen estos datos o datos más grandes en un Excel, pueden directamente copiar los datos desde Excel y pegarlos aquí. Les va a aparecer ahí en forma de tablita y igualmente los va a leer mientras no les va a marcar error mientras sea el número de elementos que nosotros definimos. Aquí entonces se cumple que son 3 renglones y 4 columnas. En realidad lo único que le interesa es que haya 12 elementos, porque eso es 4 por 3, 12. Entonces mientras haya 12 no va a haber problema y los voy a ir leyendo. Primero los del origen 1, luego los del 2 y luego los del 3. Bueno, aquí concluimos los datos.
Podemos correr ya de una vez aquí y ver si no hay ningún error. Como no hay ningún error, compiló bien, pero no nos muestra ninguna solución porque no hemos definido ningún problema. Si por ejemplo nos falta un punto y coma, nos va a marcar un error y nos va a decir más o menos aproximadamente por dónde está el error. Lo marco aquí, entonces precisamente debe estar en el renglón previo. Si no escribo del mismo nombre, por ejemplo aquí le agregué una D adicional, va a decir, oye, es el parámetro, no existe. Entonces tengo que revisar que lo haya escrito tal cual lo definí. Bien. Ahora, para escribir el modelo no tengo que crear estos parámetros, simplemente escribo el modelo, pero sí le puedo crear una etiqueta. Bueno, al final lo hacemos. Si tenemos que identificar si es de minimizar o maximizar nuestra función objetivo. En este caso es de minimizar costos, entonces le voy a poner min igual a y vamos a crear nuestra expresión matemática. Si ven aquí es una doble sumatoria, es decir, va a sumar sobre todos los i y sobre todos los j. Para poner sumatorias tengo que usar la función @sum, paréntesis, y tiene dos elementos, cierro paréntesis, no hay que olvidar, y punto y coma, porque ya acabaría nuestra función objetivo. Entonces dentro tengo que poner la sumatoria. Podría poner dos sumatorias, pero yo ya tengo un conjunto que considera todas las combinaciones de orígenes destinos, entonces no tengo que poner doble sumatoria, sino usar este conjunto que ya tiene todas las combinaciones. Entonces aquí le voy a decir que va a sumar sobre el conjunto rutas, y luego después del conjunto tengo que utilizar algún contador, algún número que represente los contadores asociados al origen y al destino, que no tiene que ser esta palabra, tiene que ser otra. Entonces, como está aquí, voy a utilizar las letras que ellos utilizaron, i, j, y después dos puntos. Entonces va a sumar sobre este conjunto, sobre todas las i y sobre todas las j, y acá tengo que poner mi expresión que yo quiero sumar, que va a ser mi función de costos, y entre paréntesis le pongo i, j, porque tiene dos dimensiones de acuerdo a esto, i, j, entre paréntesis, por mi variable de decisión x, i, j, y ya está. Ya está expresada mi función objetivo. Bien, ahora que acabamos de definir nuestra función objetivo, sigue definir el conjunto de restricciones. Vamos a empezar primero por este bloque de restricciones referentes a la capacidad. Esto de aquí indica que vamos a repetir esta restricción para cada uno de los elementos i, en este caso son nuestros orígenes. Para hacer eso tenemos que usar una función que se llama @for y que más o menos tiene la misma estructura que la función suma. Un paréntesis de apertura, uno de cierre y un punto y coma donde decimos que ahí termina nuestro renglón de código. Ahora tenemos que decir sobre qué elemento se va a repetir, y aquí, bueno, es sobre el elemento de orígenes. Entonces vamos a mandar a llamar el conjunto origen y le vamos a asociar un contador. Puede ser cualquier otro que no hemos usado, o podemos seguir usando los mismos que usamos previamente. En este caso, para mantener pues la misma notación, vamos a mantener los mismos. Después dos puntos, y ahora sí, esto es lo que pongamos aquí, se va a repetir para cada uno de nuestros orígenes. Entonces, lo que falta, y acabamos de hacer esta parte, lo que falta ahora es definir la ecuación. Vamos a tener que hacer una sumatoria sobre j, entonces vamos a mandar a llamar la función sumatoria. Tenemos que definir sobre qué conjunto, que va a ser destino. Le vamos a poner un contador que va a ser j. Y ahora sí, que vamos a sumar nuestra variable x, y, j. Ojo que la sumatoria termina hasta ahí. Solamente es esta parte de la que se suma. Entonces aquí tenemos que cerrar paréntesis de la sumatoria. Y lo que falta es el lado derecho de la restricción y el símbolo menor o igual. Entonces sigue el símbolo menor o igual. Y nuestro parámetro que usamos para guardar la capacidad es este. Entonces lo vamos a poner aquí. Capacidad. Y la capacidad está asociada a los orígenes. Y el parámetro, el contador que usamos es el i. Entonces así lo ponemos. Hago esto un poquito más grande para que lo podamos ver.
Si ven, siempre que nos ponemos después del paréntesis nos va a marcar con cuál cierra. En caso de que les llegara a faltar uno, pues no lo va a marcar y va a haber un error al compilar. Bueno, hemos terminado este conjunto de restricciones. La estructura para el siguiente es similar, entonces podemos copiar esto, pegarlo. Y en lugar de que vamos a repetir esto para cada i, lo vamos a repetir para cada j. Los j son los destinos. Entonces en lugar de poner aquí orígenes, vamos a poner destino. Y aquí en lugar de i vamos a usar j. En lugar de sumar sobre los destinos, vamos a sumar sobre los orígenes. En lugar de usar el contador j, vamos a usar el i. Igual se suma la x y j. Y esto queremos que sea mayor o igual a nuestra demanda. Y nuestra demanda no está asociada a la i, está asociada a la j. Un tip es este de aquí, del for, debe hacer match con este. Y este de aquí debe hacer match con este, si no va a marcar error. Ahora aquí esta variable tiene dos subíndices. El i lo amarramos con el for y el j con la sumatoria. Igual aquí el i lo amarramos con la sumatoria y el j con el contador. Entonces todos los subíndices deben de estar de alguna manera asociados a alguna función, si no les va a marcar error, porque va a decir, bueno, y este contador, ¿a qué lo asocio? ¿Lo sumo? ¿Lo repito para cada for? Etcétera. Bien, nos falta la no negatividad. Afortunadamente en Lingo asume que las variables son continuas y no negativas. En caso de que sea otro modo, la tenemos que redefinir. Si tienen dudas de cómo hacerlo, nos podemos ir aquí al tutorial y nos va a mostrar cómo definir una variable binaria, una variable entera, por ejemplo, una variable irrestricta que pudieran tomar valores negativos. Entonces así ya quedó el modelo. Lo corremos. Si no tiene error, nos va a mandar estas dos pantallas. Para en la solución nos ayude y podamos ver de forma más clara los resultados, podemos etiquetar cada una de nuestras restricciones y la función objetivo colocando antes de la ecuación un corchete y una etiqueta que le queramos dar con un solo nombre. En este caso, por ejemplo, es la función objetivo, le voy a poner FO entre corchetes cuadrados. Las etiquetas de las restricciones irían después de la función for, entonces irían antes de que empiece la ecuación. Aquí tenemos que definir una etiqueta, la que ustedes quieran. Por ejemplo, yo le voy a llamar, esta es una restricción de capacidad, y esta de acá es una restricción de demanda. Y con eso, al momento de que veamos el reporte, vamos a poder identificar los datos asociados a cada uno de ellos. Entonces compilamos, le damos aquí en solve o solver solve. Nos manda una ventana de estatus donde nos va a decir el tipo de problema, que en este caso es un problema lineal. El estado nos dice si encontró la solución óptima, en este caso sí, nos dice que es la solución global óptima. Nos da el valor de la función objetivo, nos da el número de iteraciones que se requerían para encontrar la solución. Y bueno, creo que en general esto es cuando se utiliza, los problemas son enteros mixtos. Aquí nos dice el número total de restricciones, número de elementos no cero, número de memoria utilizada y el tiempo de cómputo, que es despreciable, es menos a 0 segundos. Y bueno, esto nos puede ayudar para saber el límite, ya que aquí, como les había mencionado, la versión demo está topada a un cierto número de restricciones. Creo que lo podemos ver aquí. Aquí nos dice que hasta 150 restricciones, 300 variables, 30 variables enteras, 30 no lineales, en general 5 variables globales, y el generador de memoria 32 megabytes. Tenemos una licencia, la expira el 10 de diciembre de 2022, pero una vez que se venza la podemos seguir renovando. Entonces, bueno, aquí este es un reporte de solución que podemos guardar, nos puede guardar como un archivo de texto para después exportar la información. Y bueno, aquí nos muestra la función objetivo, los datos que nos mostró en la ventanita anterior. Siempre nos va a repetir los parámetros que capturamos. Nos puede ayudar tal vez a revisar si están bien capturados. Después nos pone ya los datos de las variables de decisión.
la columna del medio que dice value nos da el valor óptimo de esas variables en la solución final, es decir, nos dice, por ejemplo, cuántas unidades tenemos que enviar a través de cada ruta. De la planta 1 a la ciudad 2 tenemos que enviar 10 unidades. De la 1 a la 3, 25 y así sucesivamente nos da el plan de ruteo, el plan de transporte de este problema. Nos da los costos reducidos, obviamente en las que enviamos unidades el costo reducido es 0 y en las que no enviamos nada el costo reducido es positivo. En caso de que haya alguno que aquí que el valor sea 0 y aquí sea 0, quiere decir que el problema tiene soluciones óptimas múltiples. Y bueno, acá nos da un análisis de sensibilidad, nos dice la holgura o lo que sobró, el sobrante de cada una de las restricciones de acuerdo al lado derecho de la restricción. Posteriormente les compartiré un video donde les explico cómo hacer análisis de sensibilidad en Lingo. Y bueno, pues eso ya es todo. En general, ¿qué cosas se pueden aprender? Adicionales a esto, pues hay muchísimas cosas más. Los datos se pueden importar, exportar desde archivos CSV, desde archivos de Excel. Después haré un video sobre eso. Y se pueden poner restricciones especiales para que los contadores no vayan sobre todos los elementos y solamente incluyan algún subconjunto de los elementos. Para problemas de tipo de redes, hay una estructura especial para modelarlos, que también después haré un video especial para modelar todo ese tipo de problemas en redes. Y pues básicamente con esto pueden empezar a practicar. Muchas gracias, eso es todo, hasta luego, espero les sirva.